Capítulo 6. El arte de recibir golpes en la boca. Leadville me recordó lo que había echado de menos en mi vida durante demasiado tiempo. Los senderos escarpados, las oleadas de dolor y agotamiento, y otra pelea en la jaula con mis propios demonios. Agradecí de tener compañía y poder compartir la experiencia con Kish por primera vez. Incluso disfruté de las secuelas y me fui decolorado con ganas de más. La semana siguiente ayudé a mi mamá a trasladarse de Nashville a Las Vegas, en el viaje de 26 horas. Tuvo mucho tiempo para completar mi informe posterior a la acción AAP y revisar cada aspecto de la carrera. Una cosa sobre Leadville a la que volvía una y otra vez era lo mucho que había crecido el deporte de las carreras de ultra desde mi época. Por aquel entonces las carreras de 160 kilómetros eran completadas por atletas de resistencia como yo, que buscaban aguas más profundas. Eso ya no parecía ser así, y había una gran belleza en ello. Era una prueba de que había más cabrones que buscaban llegar a más profundo. Sentían curiosidad, ansias más autoconocimiento y estaban dispuestos a pagar el precio con dolor y sufrimiento. Lo respetaba, pero si 160 kilómetros se habían vuelto inaccesibles, ¿dónde estaba el nuevo extremo? Ese pensamiento me emocionaba y a la vez me inquietaba, porque implicaba que, a pesar de todo lo que había hecho en el pasado, aún había más que dar y mucho más que recorrer. Yo lo sabía, por supuesto. Joder, yo lo predico todo el tiempo, pero ahora se sentía como una bofetada que no había visto venir. Es curioso cómo nuestras metas solo son tan elásticas como nuestro sentido del yo, de lo que somos y de lo que creemos que podemos conseguir. Si todo lo que has hecho es correr 5 kilómetros a velocidad, entonces una carrera de 15 kilómetros puede parecer tan lejana como la luna. Tu mente recopilará las razones por las que esa distancia es más grande que tú, y puede que te la creas. Si 15 te convierte en el nuevo mínimo. Si 15 se convierte en el nuevo mínimo, entonces la mitad de un maratón o una maratón completo puede ser el gigante paso. Tu mente intervendrá como un chaperón prepotente e intentará acabar con la fiesta. Esa misma dinámica se estaba desarrollando en mi propia mente durante el largo viaje. Recordé una carrera de 50 kilómetros que hice con Cameron Hanes en Oregon, de diciembre de 2008. Mientras corríamos los senderos de su ciudad natal, me habló efusivamente de una nueva carrera que había terminado en 2 meses antes. No era una carrera de 160 kilómetros, era una carrera de 387 kilómetros, con casi 9000 metros de desnivel, más que la elevación del monte Everest, entre las formaciones de roca roja, los desniveles escarpados y los picos desolados de Moab, Utah. 387 malditos kilómetros. ¿Era ese el nuevo extremo? Cuando aprendí a nadar de adolescente, me pasaba todo el tiempo en la parte menos profunda de la piscina, porque allí no me daba miedo. Incluso después de dominar la natación, nadaba en la parte poco profunda porque me tranquilizaba saber que con cada manita abrazada casi rodaba el fondo. Pero si me cansaba demasiado o quería parar, podía simplemente ponerme de pie, y eso me daba comodidad y confianza. Me permitía trabajar en mi brazada sin que el miedo se interpusiera. No hay nada intrínsecamente malo en ello, siempre que tengamos claro que el trabajo poco profundo que hacemos es una preparación para la zona profunda. Pero esa no era mi mentalidad en aquel momento de mi vida. Lo que en forma estaba organizando el complejo de piscinas hacía imposible ignorar la parte más profunda. Cada día que salía de los vestuarios tenía que pasar por la sección de 3 metros. De vez en cuando me acercaba al bote y miraba hacia abajo. Aquel piso de 3 metros me parecía no tener fondo, así que me agachaba la cabeza y paseaba hacia el acogedor marcador de 1 metro. Con cada paso mi temor se desvanecía mientras mi comodidad aumentaba, y eso me jodía la psique. Hacía todo lo posible por sacarlo de mi mente mientras nadaba, pero se alojó allí como una espina, vuelta tras vuelta, día tras día. Cuando algo se cierne continuamente a lo profundo de tu mente, como una burla, eso es una alerta. Es una señal de que tienes que evaluar y acortar esa cuestión, o puede convertirse en un miedo para toda tu vida, que se agrandará cada día hasta convertirse en un obstáculo que tal vez nunca superes. No hay nada malo en tener miedo o en dudar. Todos tenemos nuestras razones para permanecer en la parte poco profunda, pero debemos hacer de esa zona segura un terreno de entrenamiento. Con demasiada frecuencia tratamos nuestro terreno de entrenamiento como un sillón reclinable comodísimo. Nos tumbamos, nos acomodamos y luego tenemos la audacia de preguntarnos por qué nuestras vidas no mejoran, mientras hacemos la misma mierda de siempre.
Debí haber utilizado mi tiempo en la parte poco profunda como preparación mental, imaginando aguas profundas con cada brazada. Tienes que entrenar tu mente como si ya hubieras estado allí. Si te cansas mientras nadas en agua poco profunda, no te des la opción de ponerte de pie a medio camino. Tu único punto de descanso debe ser la cornisa en el otro extremo de la piscina. De este modo, cuando llegues a la profundidad de 3 metros, sabrás por experiencia que puedes con eso. Pero en aquel entonces yo era simplemente un superviviente. No era un guerrero capaz de postergar la incomodidad, prosperar en la incomodidad. Así que opté por enterrar mi miedo y gastar mis horas de piscina en la parte superficial, sin ninguna meta en mente. Muchos de nosotros crecemos hasta sobresalir en la parte poco profunda de la vida, pero nos quedamos allí porque tememos a lo desconocido. Pienso en los que permanecen en un trabajo que odian, porque es seguro, en lugar de cortar por lo sano y emprender su propio negocio o solicitar un nuevo puesto en otro lugar. La mayoría se siente intimidada por un futuro desconocido lleno de variables y consecuencias que no puedan controlar ni prever. Conozco una persona que dirigió los prósperos negocios de otros durante 20 años, pero tenía miedo de dirigir uno propio. Conocía todos los aspectos de lo que había que hacer para convertirse en una empresa de éxito, pero en lugar de reconocer su experiencia y utilizarla para alimentar su confianza, dejó que sus miedos irracionales la mantuvieran corriendo para alguien más, sin avanzar para sí misma. Tienes que evaluar lo que tienes. No todas las emociones merecen ser ratificadas. Recuerda que si te quedas donde siempre has estado, nunca descubrirás si tienes lo que se necesita para aventurarte en aguas profundas. Tienes que evaluar lo que sientes. No todas las emociones merecen ser ratificadas. Recuerda que si te quedas donde siempre has estado, nunca descubrirás si tienes lo que necesitas para aventurarte a aguas profundas. Sentí un atismo de ese viejo presentimiento mientras avanzábamos al suroeste del camino a Nevada, con Mope en mi mente. Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Seguía mi mente intentando detenerme después de todos estos años? Creía haber domesticado a esa hija de perra. Y la había hecho, pero Mob 240 era algo totalmente nuevo para mí. Así que el miedo era una respuesta natural. Para entonces sabía que no había trucos para evitar el miedo. La única forma de neutralizarlo era comprometerme a hacer la maldita cosa que me asustaba, y luego proceder a burlar mi miedo mediante el conocimiento y la preparación. Esa noche busqué la carrera de Google y examiné el recorrido. Era una montaña rusa que subía y bajaba desde los 1200 metros de altura hasta los 3200 metros y luego de vuelta. El clima sería imprevisible, con la posibilidad de que hiciera frío severo y calor extremo. Las distancias entre los puestos de asistencia, que oscilaban los 15 y 30 kilómetros, eran mayores que en cualquier otra prueba que hubiera hecho. Pero tendría que llevar mucho más equipo que en Leadville. El factor mierda sería alto, pero tenía 110 horas para terminar, lo que significaba que podías hacerlo por partes si querías. Mucha gente lo hacía, pero yo no afronto esos eventos. Corro sin parar y mido el recorrido para revelar qué tan en forma estoy, física y mentalmente. En 2023, el 23 de agosto, envié un correo electrónico a la sede de la carrera de Moe y pregunté si podía inscribirme. Recibí una respuesta en menos de 24 horas. La carrera estaba programada para principios de octubre y aún podía solicitar un lugar. Eso me daba 6 semanas para prepararme, para entrenar, y esas semanas ya estaban repletas de múltiples charlas, compromisos laborales y muchos viajes. Todo bien, encontraría el tiempo y le dedicaría las semanas de 160 kilómetros necesarias para estar preparado para la carrera más larga de mi trayectoria. El día de la carrera llegó en un abrir y cerrar de ojos. Me reuní con 108 corredores de todo el mundo antes del amanecer del 11 de octubre en Moab, Utah. Algunos chocaron los puños, otros chocaban los cinco. Intentaban motivarse para enfrentarse al infierno, como si alegrarse los aislara de la realidad, de aquello a lo que se sientan metidos. Yo no soy así. Cuando me pongo en la línea, me quedo muy tranquilo, casi como si entrara a un funeral. Sé que la carrera desangrará la vida de todos nosotros, a unos más que a otros, así que me apeno por la miseria que se acerca. Hasta que suena la bocina. Como siempre, los músculos de mis piernas empezaron tensos, aunque estaban más fuertes y en mejor estado que al iniciar el Leadville. Me dolían las rodillas, especialmente la rodilla izquierda. Durante el entrenamiento había llegado a un punto en el que apenas podía bajarme de un escaloncito sin hacer gestos de dolor. Me tomó 30 minutos de ir cojeando antes de que me aflojara lo suficiente como para encontrar mi paso.
Eso me convirtió en algo normal. Se convirtió en algo normal. El dolor siempre se desvanecía hasta ser soportable, y mi amplitud de movimiento tendía a activarse a una vez que entraba en calor, pero nunca había corrido 387 kilómetros de una. Mis rodillas aguantarían tanto tiempo. Bob 240 era un animal diferente en muchos sentidos. No se trataba simplemente de la distancia o la altitud. El recorrido era un solo circuito, una red de senderos angostos, roca inclinada, desierto abierto y caminos de fuego. Pero no estaba completamente marcado, así que tuvimos que descargar y seguir las indicaciones de la aplicación de GPS particular en nuestros teléfonos para asegurarnos de mantener el rumbo. Además, teníamos que llevar un kit de supervivencia junto con el resto de nuestro equipo, porque había tramos que eran inaccesibles para nuestros equipos o el personal de la carrera. Teníamos que ser capaces de valernos por nosotros mismos y navegar en la naturaleza. Esto era más que una carrera, era una verdadera aventura. Mi prueba inicial llegó justo después de reunirme con mi equipo por primera vez en el kilómetro 28.7, donde me detuve el tiempo suficiente para llenar mi mochila con todo lo que necesitaría para los siguientes 89 kilómetros. Aunque habría puestos de asistencia, no eran accesibles para los equipos, lo que significaba que no volvería a ver el mío hasta el kilómetro 116. Tomé geles, polvos, comida, pilas adicionales y una lámpara de cabeza de reserva. Llevaba una cantimplora de 1.5 litros metida en la mochila y 2 botellas de agua metidas en los bolsos laterales de la mochila, lo que las hizo que sean, pero lo que hizo que las siguientes 10 horas fueran duras no fue la longitud ni el peso extra, fue la temperatura. Los primeros 116 kilómetros del recorrido transcurrieron por una mezcla de terrenos. A veces íbamos por sendero, pero sin previo aviso. El sendero desaparecía bajo nuestros pies y me encontraba corriendo por una pared de roca inclinada, preguntándome a dónde demonios había ido a parar. Al principio había un grupo de 10 personas, más o menos, con las cabezas girando, comprobando la aplicación para ver si nuestro triángulo parpadeante seguía en la línea de punto. Al cabo de 4 o 5 horas, todos estábamos distanciados, y entonces nada más estaba yo, ahí afuera, solo navegando la carrera. No me importaba estar solo porque me hacía pensar, y el complejo terreno me exigía que mantuviera mi conciencia situacional muy alta. Controlé mi nutrición e hidratación, asegurándome de comer y beber a intervalos planificados, independientemente de lo bien que me sintiera. Cualquier anomalía en el camino, cualquier posible giro equivocado, me hacía parar y localizar dónde estaba y dónde tenía que estar. A veces los tramos a campo traviesa duraban 1 kilómetro más. Otras veces estábamos en un sendero o camino distinto durante horas. Estaba corriendo bien y todo iba según lo previsto, hasta que pasé la marca de los 80 kilómetros. Fue entonces cuando el desierto se volvió frío. El sol seguía en el cielo, pero el viento era inexplicablemente fresco, y eso era una mala noticia. Tengo una enfermedad llamada fenómeno de Raynaud. Cuando hace frío, el flujo sanguíneo de mis extremidades se restringe y la sangre se acumula en el centro de mi cuerpo. Cuando estaba desplegado en Chicago y corrí ultras casi todos los fines de semana, corría durante el brutal infierno de Chicago, armado con 2 capas de guantes finos debajo de un par de guantes de esquí. Por encima de todo eso me ponía calcetines de lana gruesa, e incluso así mis manos estaban jodidas. Me compré un par de guantes calentados por baterías justo antes de mi carrera de la Frozen Outer en 2014, que me mantuvieron las manos a una temperatura corporal normal y permitieron que mi sangre siguiera fluyendo. Gané esa carrera en parte gracias a esos guantes. Llevé esos mismos guantes calentados por baterías a Utah, pero se suponía que en Moab, a principios de octubre, no iba a ser ni cerca del mismo frío que en pleno invierno en Chicago. Y como tenía que cargar todo mi equipo y luego volver a ver a mi tripulación en el kilómetro 116.3, no mucho después de la puesta del sol, no pensé que tuviera sentido llevar los guantes y las voluminosas baterías. Mi estrategia para carreras como esta siempre ha sido mantener todo simple y ligero. Compito de forma aerodinámica. No había adivinado que mis dedos se engarrotarían por el frío con el sol todavía afuera. Sabía que pronto se volverían inútiles, así que me detuve. Me puse un par de guantes finos, que eran esencialmente forros de guante. Saqué mi cantimplora de la mochila y la aseguré contra mi pecho. La cantimplora y la manguera para beber se habían congelado en otras carreras, incluida la de Frozen Otter, y no podía permitirme estar deshidratado y congelado al mismo tiempo. En el kilómetro 92.2 había un puesto de asistencia equipado con agua y puestos de comida.
Había alguien usando hamburguesas y otra persona removiendo una olla de sopa. Había muchos asientos para los corredores, para que los corredores pudieran relajarse, comer y beber hasta saciarse. Pero no era un punto de encuentro de equipos, así que lo que más necesitaba eran mis guantes térmicos. Estaba fuera de mi alcance. No comí demasiado y aunque mis dedos habían perdido destreza, conseguí llenar mi cantimplora. Después de eso no había mucho que hacer más que seguir empujando mientras el sol se inclinaba cada vez más en el cielo. Gracias a la enfermedad de Raynaud, sentía las manos y los pies tan pesados e inflexibles como ladrillos de hielo. Mis dedos estaban rígidos y congelados, pero mi pecho humeaba porque se había acumulado mucha sangre caliente en mi torso. Eso me dio mucha sed, y en el kilómetro 113 ya tenía la cantimplora vacía. Todavía tenía 2 botellas de agua llenas, y no podía beber de ellas porque eran de las que hacían que apretar para que fluyera. Se me ocurrió cómo quitar la tapa de la boca y podría haberlo hecho si me hubiera parado a tomarme el tiempo. Pero eso me había enfriado aún más, así que decidí no hacerlo. Estaba tan malditamente hambriento, pero no podía acceder a la comida de mi mochila, porque tenía los dedos destrozados. Lo único en lo que podía pensar era en llegar al puesto de asistencia para ponerme esos malditos guantes térmicos en las manos. Solo bajo el cielo estrellado, me concentré en mantener el rumbo y la misión. Eso significaba seguir el sendero y el rastreador GPS, mientras mantenía un ritmo constante. Pero el tiempo pasa lentamente cuando estás helado y sediento, y sabes que podrías resolver tus problemas si tan solo tus malditas manos funcionaran. No me sorprendió sentir que mi energía se agotaba. Mis manos no habían estado tan frías desde el entrenamiento de los SEAL, y me apoyé en esos recuerdos para empujarme hacia arriba. Una vez más, invoqué los triunfos del pasado para impulsarme. No me permití lamentarme por el hecho de que mi cuerpo había empezado a traicionarme una vez más. Bloqueé esa mierda y seguí corriendo. De algún modo lo logré, y entretrotando lentamente en el puesto de asistencia del kilómetro 116.3, deshidratado y con frío hasta los huesos. Sí que estaba oscuro, carajo. Tenía docenas de equipos de apoyo repartidos en zonas planas a tierra, a ambos lados de una carrera de grava en medio de la nada. Mis huesos temblaron, pero solo durante el tiempo que tardé en registrar lo que estaba ocurriendo y encontrar mi equipo. Luego me contuve. No quería mostrar a mi equipo ni un solo ápice de mi estado. Ser parte del equipo de un corredor ya es bastante ingrato. No necesitaba que se preocuparan nada más allá de prepararme para la siguiente etapa. Cage era la única que conocía mi enfermedad de Raynaud, y rápidamente le pasó mis guantes técnicos a Jason, un integrante de nuestro grupo, que me los pasó a mí. Supongo que podría ponérmelos yo mismo, pero me vio despegar los finos guantes de los dedos con los dientes, y vio que se habían vuelto un blanco fantasmal. Cuando los dedos de un hombre negro están tan blancos como la nieve fresca, sabes que algo está realmente jodido. Hizo todo lo posible por meter mis manos heladas en los guantes. Era como vestir un bebé. Tuvo que forzar cada dedo en su sitio, uno por uno. Mira, los dedos de David Goins, luego de la carrera.